Hemos hablado esta mañana cómo la obediencia tiene una relación estrechísima, inseparable, con la virtud de la humildad, pero sobre todo con las virtudes teologales de la fe y de la esperanza. Ni que decir tiene que mucho más, pero fundada sobre estas otras dos virtudes teologales, tiene que ver con la virtud de la caridad. Por eso en la vida cristiana todo va unido. Uno no puede ser muy humilde y muy desobediente, ni puede tener mucha fe pero luego ser un arrogante. Todo va conectado, son vasos comunicantes que todo va creciendo simultáneamente. Luego, cuando hablemos de la oración, veremos que es así, que la oración crece en la medida en que crecen estas virtudes. Uno tiene de oración lo que tiene de humildad. Tan es así que, por ejemplo, cuando Santa Teresa habla de los grados de oración, también habla de los grados de humildad, porque es lo mismo la humildad que la oración. Va todo inseparablemente conectado. Dice la palabra que los que aman al Señor son los que obedecen sus mandatos. Y el amor consiste en cumplir sus mandamientos, dice San Juan. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, enseña una y otra vez, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cómo el amor y la obediencia van siempre separablemente unidos. Dirá el apóstol San Juan: si amamos al Señor, guardaremos sus preceptos, y si los obedecemos, permanecemos en su amor. Es que es gravísimo todo este tema de la obediencia o de la desobediencia. Juan 14:15, 15:10, 14:1 y primera carta de Juan 5:2. Está por todas partes. Obediencia y amor se confunden. Por eso el que contrapone uno contra el otro, el que quiere para amar desobedecer, es que no tiene ni la menor idea de lo que es amar ni de lo que es obedecer. Por eso la obediencia y el amor siempre van inseparablemente unidos. Quien contrapone una espiritualidad de obediencia con una espiritualidad de amor no sabe de qué está hablando. Por eso la cruz de Cristo es, fíjense que es por aquí donde empezamos, el supremo ejemplo en el que al mismo tiempo se da el amor infinito al Padre de Cristo y su infinita obediencia, su perfecta obediencia. Por eso Cristo, que obedece hasta la muerte, hasta el extremo, porque ama hasta el extremo. O sea, la prueba más grande de que amo es que soy obediente. Por eso, igualmente, ha de decirse que Cristo padeció por amor o padeció por obediencia. Por eso el mandato de la caridad, el mandato del amor, es lo mismo que el mandato de la obediencia. Cuando dice San Pablo, en esto consiste el amor, en esto consiste la obediencia. Ni que decir tiene que la obediencia siempre va a implicar una dimensión sacrificial, como también la tiene el amor. Así como el amor está hecho de mucho sacrificio, también de sacrificio está hecho la obediencia. Claro que puede costar en muchas ocasiones. Lo que pasa es que al principiante le cuestan hasta las cosas más pequeñas y según va creciendo, se va fortaleciendo, va creciendo en la virtud. Lo han escuchado ustedes muchísimas veces. La palabra virtud significa en latín virtus, que significa la musculatura, la fortaleza, los músculos del alma. Pues cuanto más fortaleza tiene una persona, ustedes ven a los obreros que están ahí fuera trabajando y solo verles es agotador. Si tuviéramos que hacer eso nosotros. Pero hombre, ellos tampoco están con cara de que les va a dar taquicardia. ¿Por qué? Porque tienen el hábito, la virtud de ese trabajo, del trabajo. Pero nosotros no. El mismo trabajo no cuesta lo mismo a una persona que a otra. Qué interesante, ¿no? La tarea es la misma. Al principiante le cuesta mucho casi todo y al perfecto no le cuesta nada, casi nada.
Por eso, que nuestra voluntad esté siempre orientada a expresarse en la caridad. Por eso, por la obediencia a Dios, estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:11. Que toda obediencia movida por la caridad siempre va a mover a la unión con Jesucristo. Pero, qué duda cabe, que muchas veces tendrá un aspecto sacrificial. Ahora, lo que es sorprendente es que nosotros podamos participar de la Eucaristía todos los días, en el que se celebra y se participa del amor extremo de Jesucristo al Padre, que entrega la vida en cada misa por la redención del mundo, donde será el gesto supremo, la Eucaristía, de la obediencia, que vayamos a comulgar reverentísimamente y después podamos ser tan desobedientes. Pero entonces, ¿usted qué ha comulgado? ¿No es esto comunión, dice San Pablo, con los padecimientos de Cristo? ¿Cómo puedo estar participando de la obediencia de Cristo y luego a la menor cosa parece que me van a llevar en una camilla porque me va a dar taquicardia? Entonces, ¿a qué misa estoy participando? ¿Recuerdan lo de besar la cruz? Tanta cruz, tanta besito y tanta reverencia, tanta misa y tanta qué. Pero si no estamos viviendo nada. Entonces, ¿en qué se nota que una persona está viviendo en serio la Eucaristía? Pues porque vive todo esto de lo que estamos hablando con muchísimo gozo y muy fácilmente y con muchísima naturalidad. Pero si no estamos alimentando enanitos, el enano no crece, come, pero no crece. Y se van a quedar así para siempre. Solo que cuando empezaron eran niños, pero luego se convirtieron en enanos y ya no crecieron. Y de eso están llenos los presbiterios, los monasterios, los conventos y todo lo que tú quieras. Entonces, esta dimensión sacrificial, de alabanza, de cruz que tiene la obediencia. La obediencia siempre tendrá un carácter, una naturaleza eucarística. Todos los grandes santos, todos los grandes maestros de la vida espiritual, la mismísima regla de San Benito es un ejemplo grandísimo de esto. ¿Cómo es posible que ustedes han profesado o van a profesar el voto de obediencia o el día de nuestra ordenación la promesa de obediencia en el contexto de una Eucaristía? ¿No será por casualidad? No, porque lo que yo estoy prometiendo me inserta, me injerta en la vida de Jesucristo. Entonces, esta dimensión eucarística. Cuando San Ignacio de Loyola hablaba de la obediencia, decía que es una ofrenda litúrgica que en el sacrificio de la Eucaristía encuentra su modelo y su fuente. Es el holocausto, la obediencia, en el cual el hombre todo entero, sin dividir nada de sí, se ofrece en el fuego de la caridad a su Creador, dice San Ignacio. A su Creador y su Señor por mano de sus ministros, es decir, en cada misa, por las manos del ministro, me ofrezco todo entero a la gloria de Dios, sin dividir nada para sí, puesto que es una entrega entera de sí mismo, por la cual se desposee de sí todo, para ser poseído y gobernado por la divina providencia por medio del superior. No se puede decir que la obediencia comprende solamente la ejecución, o sea, el hacer las cosas, la ejecución para efectuar y la voluntad para contentarse, sino aún el juicio para sentir, pensar lo que el superior piensa. Otro aspecto importantísimo es que es una magnífica ayuda la obediencia para que muera de una vez por todas o progresivamente, que haya un aumento notable de la muerte en mí del hombre viejo.
La obediencia es la mejor manera de que vaya muriendo en mí ese hombre viejo, que lo puedo revestir de hábito o de camisa de cura o de alba y estola, pero que sigue siendo el hombre viejo. Para que vaya en la obediencia muriendo todo resto de apego desordenado. Miren, cuando Santa Teresa habla de los grados de perfección, de lo primero que habla es la primera morada, es cuando el alma está en el cero de la vida espiritual, es el combate contra el pecado mortal. En la segunda morada, el combate contra el pecado venial. La tercera morada es donde se queda, según dice Santa Teresa, donde se queda atascada la mayor parte de la gente, es la victoria en lo que antiguamente se llamaban los apetitos, que son los apegos. Porque no los trabajamos, porque no los enfrentamos, porque no nos lo plantean, porque se da por supuesto que ya somos así, que no vamos a cambiar. La obediencia es una manera magnífica de morir a todos esos afectos desordenados que todavía gobiernan nuestra vida. Hay un caballo y hay una silla de montar. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que muchas veces el caballo va subido encima de la silla, en vez de la silla encima del caballo. Que el caballo, que es el hombre viejo, es el que gobierna la silla, que es donde debería de ir el jinete, que es Jesucristo. ¿Quién gobierna mi vida? ¿El Espíritu del Señor o mis gustos, mis afectos, mis manías, mis caprichos, mis opiniones? La obediencia tiene una eficacia admirable para cortar esos lazos de apegos. Por eso, precisamente, muchos consideran a la obediencia como algo temible, le tenemos terror, porque nadie se quiere morir. El hombre viejo patalea, pero vamos, como gato panza arriba, porque no quiere morir el hombre viejo. Y eso explica también que los santos, los que buscan de todo corazón hacer la voluntad de Dios, hayan amado tanto la obediencia y hayan sido tan radicales en sus planteamientos. San Francisco de Asís dice: tomad un cadáver y ponedlo donde queráis. Así es el verdadero obediente. Es un muerto, como si fuera un muerto. Son palabras de San Francisco de Asís. Haz con él lo que quieras, así debería de ser una persona obediente. Santa Catalina de Siena: está muerto si es verdaderamente obediente. Es el que ha muerto completamente al mundo. Que el mundo y yo ya no tenemos nada que ver. Soy un hombre libre, no soy esclavo de mis pasiones, ni del demonio, ni del mundo, ni de la carne. Soy un hombre evangélicamente libre. Pero lo tengo que decidir. Y miren, hermanas, los apegos echan raíces. Y lo que al principio es facilísimo de arrancar, cuanto más tiempo pase, Dios lo puede arrancar en el último aliento de mi vida. Pero cuanto más tiempo pase, más hondas las raíces de los apegos se va haciendo. Y ya cambiar la viejecita, hermanas, cuanto antes mejor. Cuanto antes ustedes se pongan en esto, menos van a sufrir. Es una hierbecita que haces plop, ya la has sacado, pero tienes que sacarla con raíces. Si la cortas la planta y dejas las raíces, eso vuelve a florecer en lo malo. San Juan de la Cruz, hablando del pájaro solitario, dice que si tú quieres que un pájaro no vuele, le puedes amarrar las alas con un alambre o con un hilo. Pregunta él: ¿qué es más fácil cortar, el alambre o el hilo? Dice: hombre, es mucho más fácil cortar el hilo. Y luego dice: ¿pero qué más da que sea más fácil o más difícil? Porque mientras no lo cortes, no va a volar. Puede que las alas estén atadas porque tengo unos vicios horribles de pecado mortal. El pájaro no vuela. Puede que ya haya vencido el pecado mortal y el pecado venial de manera habitual. Pero me quedan todos esos apegos,
todos esos apetitos, caprichos, manías, afectos desordenados, pequeñas compensaciones afectivas, esos hilos que nunca se acaban de cortar. Mira tú que has cortado tanto alambre, qué pena que por unos hilos que has dejado, el pájaro sigue sin volar. Y así pasan los años de mi vida religiosa y pasan los años de mi sacerdocio. Y es tristísimo. Me dice, ¿usted nunca va a volar? ¿Usted siempre va a ser una gallina de corral? Fla, 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 y fla, fla, fla. Pero como se va haciendo mayor, le van dando más cargos pastorales, más cargos en la comunidad, porque yo que ya llevo 28.000 años en la congregación, sí, pero es usted una gallina con autoridad, que es un ciego guiando a otro ciego, un mediocre en el corral de las mediocres. Y así van a sacar adelante un instituto religioso. O sea, el problema es la conversión de la gente que quiera ser santa, y así sacan adelante un instituto. No, créanme, ahora en esta época que están, esto no es cuestión de muchas reuniones y muchos discernimientos, es de la conversión de los miembros, que se quieran tomar en serio la vida cristiana. Quieren sacar adelante una diócesis, hagan planes quinquenales como hacían los soviéticos para el país, que nunca se cumplía nada, hagan planes pastorales. Mire, yo que he pasado por varios continentes, he visto planes pastorales así. Papel, puro papel. ¿Por qué? Porque los que lo tienen que poner en práctica no son águilas, son gallinas. Oiga, pues ponga un gallinero, pero no una diócesis. Si la que me está formando es una mediocre, que nadie da lo que no tiene. Si el rector de un seminario, si los directores espirituales, nosotros lamentablemente no aprovechamos lo que nos dieron, pero nos formaron verdaderos santos, santos que van camino de los altares. O sea, no, ay, qué santo es el padre fulano. No, gente que está ya en proceso. Y otros no están en proceso pues porque todavía no se han muerto. Gigantes. Y tú te das cuenta. Es curioso que la gente más importante que pasó por nuestros seminarios no fueron los formadores, que fueron buenas personas, ni si por supuesto que no lo fue el rector, que también era una buena persona. Los que de verdad dejaron huella en nuestras vidas fueron los directores espirituales. Gente impresionante. Y claro, tú ves el resultado en una diócesis. Tú tienes un director espiritual que es un santo en un seminario y es que lo cambia de arriba abajo. Las maestras de novicias, las maestras de postulantes, tú sabes, esas son las personas que tienen cera blanda en las manos. Pero es lo que tú vivas, no lo que tú digas, lo que tú vivas, el testimonio. Y es fundamental. Y por eso es tan importante el morir a uno mismo. Y todo, claro que uno muere a sus apegos materiales en el voto de pobreza, o muere al apego a los afectos desordenados en una castidad bien vivida, pero el yo, esas dos letras malditas, Y-O, eso solo lo mata la obediencia. Es cuando dice Santa Teresa, desde que mi voluntad está a la vuestra rendida, qué bien sé yo la medida de la verdadera libertad, dice en una poesía. Desde que mi voluntad está a la tuya rendida, que yo ya no tengo voluntad, que me da igual lo que hagan conmigo. Yo tuve la gracia de crecer en este tipo de ambiente, sin ser ninguno santo nosotros, pero era el vocabulario normal. Un íntimo amigo mío, sacerdote, compañero de misión en otros países, que estaba en otra misión en Latinoamérica, en un sitio muy difícil, y de repente su obispo en España le dice que tiene que volverse a un trabajo, hermanas, de oficina, aburridísimo,
Que bueno, pues hombre, en las diócesis como en las comunidades religiosas alguien lo tendrá que hacer, pero vamos, que sacar a un pedazo de misionero, un tremendo misionero, para traértelo de vuelta a España a hacer un trabajo de oficina burocrático, era bastante absurdo. Y cuando yo me enteré, que todavía le acababa de llegar la noticia, cuando yo me enteré le escribo, joder, desde luego, yo casi dándole el pésame, le digo, Dios mío, fue tan bonito lo que él me dijo. Le digo, Dios mío, si me pasa eso a mí, fíjense tú, la pobreza mía, espiritual, si me pasa eso a mí, no sé qué haría. Y me contesta él, ¿que qué harías? Por lo mismo que yo, obedecer. Mire, me dejó planchado. Me dio una lección que, mire, se lo estoy contando y ya han pasado 10 años. Y es así. Claro, cuando vas creciendo en ese ambiente, estás rodeado de gente que te está animando, que te está impulsando en los caminos de la santidad. Por eso, el morir a uno mismo, esta muerte en vida, que al final, hermanas, no muere nada, porque lo que muere es una mentira, porque en realidad, más que morir, es vivir. El santo no es un cadáver, es una persona llena de vida y llena de entusiasmo. Una dimensión en esto que para nosotros es importantísimo, hermanas, es el tener muy claro que hay una relación muy estrecha entre obediencia y apostolado, que muchas veces el apostolado ha sido un campo abonado para la desobediencia. Pues porque me enzarzo con no sé qué apostolados, entonces me alargo y llego tarde a la comunidad y me salto la oración, porque todo es, y al final es que estoy apegado yo a mi trabajo y a la gente. Y vamos, que se te ocurra quitarle a la hermana del trabajo, del apostolado, de no sé qué, pueden estar seguras que una hermana que está apegada a un apostolado, primero se está destruyendo ella, y no produce nada, no sirve para nada y además hace mucho daño, porque ella se ha convertido no en el pastor que da la vida por la oveja, que es el apostolado, sino que, como dice San Agustín de los malos pastores, se viste con la lana y se bebe la leche de las ovejas, porque está recibiendo de la gente, y normalmente suele ser gente que no está muy a gusto en las comunidades, que donde se siente a gusto es con la gente, y que encuentra en la gente lo que le aburre, que le mata en la comunidad. Y la comunidad se acaba convirtiendo en un dormitorio, en una pensión, en un hotelito, donde lo justo. ¡Ay, he llegado tarde! No, hombre, esas cosas podrán pasar de vez en cuando, pero que no puede ser el modo habitual de vivir. Que he convertido eso en mi plan. Y no se trata de eso. El Señor no necesita nada de eso. Entonces, que hay una relación estrechísima entre obediencia y apostolado, porque ni el que planta ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Y nos acabamos creyendo que somos nosotros los protagonistas del apostolado. Lo tienen ahí en 1 Corintios 3:7. O dirá el mismo Jesús, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que le ve hacer al Padre. Pues de la misma manera, si no puede Jesús, nada puede hacer el apóstol si no es enviado y sostenido por Jesucristo. Famoso pasaje de San Juan 15:5, sin mí no podéis hacer nada. El Padre envía al Hijo y el Hijo envía a los apóstoles. Entonces participamos de la misión divina en esta clave de toda posible fecundidad apostólica, porque el que está actuando en mí es Jesucristo en obediencia a Él y a la Iglesia. Es absolutamente imposible que las actividades apostólicas se realicen al margen o en contra de la misión que puedan dar fruto. Pues es Dios quien da el crecimiento.
Y Dios no va a bendecir las obras que se hacen en desobediencia. Deberíamos de revolver estas cosas en nuestro corazón. La plena comunión con los pastores de la Iglesia, en sincera obediencia, en una vida religiosa es lo mismo. Y por eso la premisa fundamental de donde tiene que brotar siempre el apostolado es que las iniciativas broten del corazón de Cristo por el ministerio de la Iglesia. San Ignacio de Antioquía, de los padres apostólicos, hablaba continuamente de esto, tercer sucesor de San Pedro en la Iglesia de Antioquía. Dice él: seguid todos al obispo como Jesucristo al Padre, y al colegio de presbíteros como a los apóstoles. Que nadie, sin contar con el obispo, haga nada de cuanto atañe a la Iglesia. El que honra al obispo es honrado por Dios. El que a ocultas del obispo hace algo, rinde culto al demonio. Son tremendas las palabras, ¿eh? Todo lo bueno que hacemos en contra de la obediencia solo sirve para dar culto a Satanás. San Francisco de Asís nunca predicaba sin ser antes autorizado por el obispo o por el párroco, esto es, sin ser potenciado por Dios para ello. Y lo mismo mandaba a sus frailes. Santa Teresa, tanto en sus asuntos personales como en sus actividades de reforma y fundadora, nunca hacía nada sin sujetarse a obediencia, y eso aún cuando el Señor en la oración le hubiese mandado algo diferente de lo dispuesto por los superiores. Trabajar en el apostolado, moviéndose por la propia voluntad, rehuyendo la misión y la obediencia, es una de las maneras más aburridas de perder el tiempo y de hacerlo perder a muchas otras personas. Por ejemplo, cuando Santa Teresa escribe en el libro de las fundaciones sobre esto, dice: no hay camino que más pronto lleve a la suma perfección que el de la obediencia. ¿Tú quieres de verdad crecer en los caminos del Espíritu? Empieza por ahí, plantéatelo en serio. A lo mejor alguno lo puede experimentar como un verdadero martirio. De hecho, Santo Tomás dice: todas las obras de las virtudes no son méritos ante Dios o meritorias ante Dios, sino cuando son hechas para obedecerle. Todo lo bueno que hagamos, aparentemente bueno, que no esté hecho en obediencia, no sirve para nada, y muchas veces no solo no sirve para nada, sino que hace muchísimo daño a la Iglesia. En la Iglesia hay mucho Parkinson, mucha gente que hace lo que le da la gana. ¿Qué pasa muchas veces con la persona obediente? Que el superior se cansa de mandar, también porque el superior tiene poca virtud, muchas veces, en general. Que haga lo que quiera. Sí, pero tú vas a dar cuentas de esa alma, porque la has dejado hacer lo que quiera. Entonces, claro, la otra que dice: no, si la superior lo sabe, si me deja hacerlo. ¿No será que la has hartado hasta aquí, que ya no sabe qué hacer contigo? ¿No te lo ha dicho ya 15.000 veces? Entonces, ¿estás contenta que te has salido con la tuya? Pues felicidades, enhorabuena, lo conseguiste. Viva el demonio, que se llevó la victoria. Ahora, cuando una persona no confía en sí misma, pues lo que usted me diga. Y una persona disfruta sabiendo que está colaborando con Jesucristo, no yo que soy estupenda. Normalmente a esas obras, la siguiente que llega las va a desbaratar todas. Y de lo que hiciste no va a quedar absolutamente nada, porque estaban construidas y edificadas sobre arena. Si uno padeciera hasta el martirio y diera a los pobres todos sus bienes, si no los ordena al cumplimiento de la voluntad de Dios,
la cual directamente pertenece a la obediencia, no tendría ningún mérito, aunque fueras mártir, si fuera en desobediencia. Se trata de hacerlo todo por caridad. Si no tengo amor, no soy nada. Si no tengo obediencia, no soy nada. Por eso no puede haber caridad sin obediencia, dice Santo Tomás. El mismo ejercicio de la caridad, en sus modos concretos, ha de sujetarse a la obediencia. Por eso, cuántos engaños, cuántas trampas suele haber en quien va su aire y que fácilmente confunde su voluntad con la voluntad de Dios. En cambio, dice Santa Teresa, yendo con limpia conciencia y en obediencia, nunca el Señor permite que el demonio nos engañe. ¿Cuántos trabajos ascéticos y apostólicos quedan estériles por ser hechos quebrando más o menos la obediencia? Y de ahí viene la frustración, el cansancio y el abandono, porque lo que hace la obediencia es llenarte de la fuerza del Espíritu de Jesucristo, el Espíritu que ha dado sentido y que ha dado la vida por el Señor. Esto, evidentemente, hermanas, y con esto ya vamos rematando este tema, algunos aspectos concretos que nos pueden ayudar, que se trata no solo de obedecer, sino de obedecer bien. Es decir, tomarte la molestia de hablar con el superior, conocer su mente, consultar, por supuesto que ofrecer sugerencias, pero, hermanas, ofrecer sugerencias sin amenaza, sino simplemente sugerencias. No es reduciendo al superior al ridículo. Entonces se trata no solo de obedecer, sino de obedecer bien. Es decir, el cristiano solo tiene un superior, que es el Espíritu Santo. El cristiano adulto es la persona que es movido por el Espíritu del Padre y del Hijo. Es el que me impulsa a actuar. La función, la misión de la Iglesia es dar carne y voz al impulso del Espíritu. Si yo no discierno y me confundo porque confundo mi voluntad con el impulso del Espíritu, no produzco fruto y siempre estaré confundido. Como no me voy a confundir es cuando la Iglesia, que es sacramento de Cristo, en quien sopla el Espíritu, actúa en mi vida. Entonces, la Iglesia no está contrapuesta al Espíritu Santo, como no está contrapuesto en Jesucristo la carne y la divinidad. La divinidad no va por un lado y la humanidad por otro. La Iglesia no va por un lado y el Espíritu por otro. Entonces la misión de la Iglesia es ayudarme a entender qué está diciendo el Espíritu Santo en mi vida, si es que me importa. Sobre esto dice San Benito: la obediencia solo será grata a Dios y dulce a los hombres cuando se ejecute lo mandado sin miedo, sin tardanza, sin frialdad, sin murmuración y sin protesta. Porque la obediencia que se tributa a los superiores, al mismo Dios se tributa. ¿Qué quiere decir este párrafo tan denso de San Benito? O sea, tú no puedes decir, bueno, voy a hacer lo que me ha dicho. O sea, usted, hermana, que es mi superiora, comprende que lo que usted me está diciendo es una completa estupidez, ¿no? Pero bueno, yo que soy buenísima, lo voy a hacer. Eso no es obedecer. Aunque has hecho lo que te ha dicho, no has obedecido con un corazón limpio y con un corazón humilde. Es imposible, les voy a decir una cosa que les va a costar digerirlo. No se puede obedecer al superior sin amar al superior. O sea, el superior no es un semáforo que me dice cuándo pararme y cuándo seguir. Hay una presencia de Jesucristo en esta persona. ¿Cómo me voy a encontrar con Jesucristo en la misa si no amo la Eucaristía? Si está ahí el signo.
O sea, Jesucristo ama a esta hermana, la ha escogido a esta hermana. ¿Cómo no la voy a querer si la ha escogido Jesucristo? A menos que no me lo crea, claro. Pues tenemos una enorme responsabilidad, porque a lo mejor estamos obedeciendo, pero obedeciendo muy mal, muy infantilmente, muy a regañadientes, muy con pataleta, muy con juicio. Que voy a rezar, claro, donde más se nota esto es en la oración. Es que tengo muchas distracciones, claro, como es usted una principiante y se pasa la hora de la meditación en la capilla murmurando contra la maestra, o la superiora o lo que sea, pues así no hay quien rece, claro, porque lo que usted se ha montado es una película. Ay, es que claro, yo lo que tenía que haberle dicho, claro, si yo le hubiera explicado tal, seguro que hubiera entendido que yo obviamente tengo razón. Así no hay ni rezo, ni obediencia, ni santidad, ni nada de nada. Sin amar no hay obediencia. Obedecer es amar. Supone amor a los superiores. Fíjense que Filipenses 2:3 dice: teneos unos a otros por superiores, que se puede aprender de todo el mundo. Por eso no solamente es amor a los superiores, es amor a los hermanos de quienes puedo estar aprendiendo grandísimas lecciones. El soberbio no aprende de nadie y el humilde aprende de todo el mundo. San Benito dispone que el bien de la obediencia no solo han de prestarlo todos a la persona del abad, el superior, porque también ha de obedecerse los hermanos unos a otros, seguros de que por este camino de la obediencia llegarán a Dios. Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, que es una santa impresionante, si alguna vez pueden releer su vida, yo se lo recomiendo. Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, fundadora, me parece que de las Sacramentinas. Ella dice una cosa increíble, que yo no se le he oído a ningún otro santo. Dice: yo no recuerdo haber desobedecido jamás desde que tengo uso de razón. Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, antes de ser religiosa, viviendo en su familia, procuraba obedecer siempre. Dice ella en su autobiografía, en el libro que ella escribió sobre su vida: ofrecí a la Virgen obedecer a mi cuñada como si fuera mi superiora, y jamás en los años que vivimos juntas después ni la menor resistencia hice a nada de lo que me indicaba, y con la cara alegre, como quien deseaba esto mismo que ella indicaba. Otra característica, amor a los superiores, a los hermanos, que decía San Benito, recuerdan hace un momento, es la prontitud. Cuando uno se retrasa mucho, eso ya no es obediencia. Prontitud, espontánea. Obedecer a la primera, dice San Francisco de Asís. No esperéis a que se os mande por segunda vez. Quien no cumple prontamente el precepto de la obediencia no teme a Dios ni respeta al hombre, a no ser que haya motivo que necesariamente obligue a diferir el cumplimiento, que me mande algo que es pecado. Si finalmente vamos a obedecer, obedezcamos inmediatamente, si al final vas a obedecer, dejando inacabado lo que se esté haciendo. Ay, espere, hermana, que voy a terminar. No. No es espere, hermana, que voy a terminar. Ahora. Siempre tenemos un pero, siempre tenemos un esque. Siempre la que tiene que aguantarse es la superiora. Tú eres cuando dice que hay que hacerlo. Repito, si finalmente, siguiendo las instrucciones de San Benito, vamos a obedecer, obedezcamos al momento, dejando inacabado lo que se esté haciendo, dice la regla de San Benito, y con cara alegre, que Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9:7. Es Dios quien nos da la vida y la fuerza para hacer lo que estamos haciendo. Si el superior nos manda a hacer otra cosa, será robar a Dios fuerza y vida para aplicarnos
a lo que nosotros queremos hacer. Dos características más breves que les animo a contemplar, vamos, que casi las enuncio simplemente telegráficamente, porque ya van incluidas en todo lo dicho. La obediencia tiene que ser procurada. No esconderte de la obediencia y, bueno, pues si te pescan y te dicen, bueno, pues hazlo. No, que preguntes, que vayas a preguntar. ¿Esto qué le parece? A mí puedes dar, evidentemente, todas tus opiniones y tus ideas, porque también puede venir por ahí la soberbia de la superiora. Es que siempre te está dando sugerencias. Pues claro, y tú sé inteligente para escucharla, que tú no eres una enciclopedia. Ahora, una cosa es una sugerencia, mire, yo veo este problema, se me ocurren estas soluciones. Usted dígame lo que le parece, de lo que le he dicho u otra cosa diferente. Pero procurar la obediencia, buscarla, no simplemente soportarla. Y finalmente, la obediencia tiene que ser activa, responsable, inteligente. Incluso muchas veces audaz y valiente, que solamente los valientes son capaces de gran obediencia. Por eso la autoridad siempre debe demandar de modo que las personas activen sus potencias obedeciendo y no se vean condicionadas o atrofiadas. Es decir, que obedecer activamente significa colaborar con el superior, colaborar con quien habla en nombre de Jesucristo y tener la valentía de cumplir aquello a lo que se me llama vivir, pues con toda la generosidad de mi corazón. Ver el testimonio de la Virgen María, ver el testimonio de los santos, de los apóstoles, de los mártires, estoy seguro que de sus padres fundadores. Hay tantos testimonios maravillosos, pues todo lo que puedan leer sobre esto nos va a hacer a todos muchísimo bien.